Si la Biblia es la palabra de Dios, no debería tener errores, ¿o sí? La primera teoría es la teoría de la inspiración dictada. Muchas personas, basándose en Deuteronomio 4:2, dicen que la Biblia fue dictada palabra por palabra. La cita dice lo siguiente: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Según esta percepción, Dios dicta y el ser humano simplemente copia. No se puede agregar nada, no se puede explicar, no se puede interpretar. De hecho, todas las traducciones de la Biblia serían incorrectas, debido a que se le está agregando o quitando palabras de acuerdo al sentido del lenguaje. No existe un lenguaje que es 100% igual al otro. Así que todas las personas que lean la Biblia en un lenguaje que no sea hebreo, griego o arameo, estarían simplemente dejándose llevar por un engaño. Por último, si Dios no hubiese querido que su palabra se tradujera, entonces no hubiese dado el don de lenguas, de manera que el mensaje solamente se hubiera quedado dentro de una cultura y un idioma. Según esta teoría, algunas partes de la Biblia son inspiradas y otras no. Por ejemplo, las partes que tienen una aplicación espiritual que nos ayudan a crecer y a conocer más de Dios y de moralidad son inspiradas. Pero de acuerdo a esta teoría, las partes científicas o históricas tal vez no tendrían mucha inspiración. Si esto fuera así, la mayoría de los cristianos estarían en un debate eterno entre definir qué fue inspirado y qué no fue inspirado. De hecho, los temas doctrinales estarían basados muchísimo en lo que considera cada persona inspirada. Por último, esta teoría de la inspiración parcial estaría contradiciendo lo que dice Dios a través de Pablo en 1 Timoteo 3, 16 y 17, en donde dice que toda la escritura es inspirada por Dios. En este caso, toda la Biblia es inspirada, sin embargo, hay algunos textos que son más inspirados que otros. Para definir cuáles son los textos que son más inspirados que otros, deberíamos simplemente conformarnos con la subjetividad humana. Según esta teoría, si en una parte de la Biblia se dice ojo por ojo, diente por diente, y en la otra parte de la Biblia se dice que se ponga la otra mejilla, uno de los dos textos debería ser más inspirado. El problema nuevamente viene a ser a que el lector es quien define qué es lo que tiene más inspiración o más importancia y qué es lo que tiene menos inspiración o importancia. En este sentido, lo que está inspirado o no lo define el lector y no el escritor. Por lo tanto, sería demasiado orgulloso creer que nosotros como lectores podemos decirle al autor qué fue lo inspirado y qué fue lo que no. Esta teoría dice que de manera natural Dios le dio el don a ciertos hombres para poder recibir el mensaje directamente de Él para transmitirlo a la humanidad. Así como una persona nace con talento para la música o para el arte, en este caso hay personas que nacen con el don natural de saber la voluntad de Dios y de alguna manera simplemente lo escriben en papel y lo dejan para todas las personas. El problema con esta teoría es que se enfoca demasiado en la persona y deja a Dios a un lado, relegado. Y por otro lado, estaría contradiciendo la Biblia cuando se menciona que los hombres tuvieron sueños, visiones, directamente de parte de Dios. De acuerdo a esta teoría, tanto el escritor como el escrito son 100% inspirados. Esta idea parece muy bonita, de hecho, defiende la infalibilidad de la Biblia en cualquier tema que se le toque, sea científico, sea histórico, sea natural, sea espiritual. En todos los sentidos que la Biblia aborde un tema, la Biblia es infalible. Aunque suene increíble y perfecto desde el punto de vista cristiano, Dios estaría quitándole la individualidad a cada uno de los escritores. Al intentar usar un lenguaje limitado e imperfecto para describir cosas que ojo no vio ni oído oyó, es muy pretencioso pensar que nuestro lenguaje limitado e imperfecto pueda describir a la perfección cosas que están más allá de las palabras que existen en nuestro vocabulario. Por lo tanto, si la Biblia fuera 100% perfecta, no contaría con imprecisiones como las que te voy a comentar. En Mateo 27:9, Mateo cita un versículo del Antiguo Testamento que se encuentra en Zacarías 11:12. Sin embargo, Mateo menciona que está en Jeremías. El texto existe, es una profecía inspirada por Dios que se cumplió. Sin embargo, a la hora de citarlo hay una imprecisión humana. Dicha imprecisión sería correcto atribuírselo a un error humano que a una imprecisión que se le escapó a Dios. Teoría mística o de iluminación. De acuerdo a esta teoría, muchísimos creyentes que reciben un poder especial de parte del Espíritu Santo podrían escribir hoy parte de lo que se considere un texto sagrado.
Esta teoría pone demasiado énfasis en la parte humana y se olvida de la divina. Y por otro lado, se le podría seguir añadiendo al canon bíblico, justamente lo que se quiso evitar cuando se recopilaron los libros que se estaba seguro que habían sido inspirados por Dios. De acuerdo a esta teoría, Dios no se ha puesto a prueba en la Biblia a través de palabra, lógica o retórica. Este método argumenta que la inspiración no obra ni en las expresiones ni en las palabras del autor, sino en el autor mismo, en su pensamiento guiado a través del Espíritu Santo. La principal razón para esta teoría es que Dios necesita transmitir su mensaje en el lenguaje humano para que nosotros podamos entenderlo. De esta manera, Dios se comunica con el ser humano de manera auditiva, a través de visiones o sueños, y es el ser humano el que se encarga de comunicar lo que vio en visión o en sueño sin necesidad de perder su individualidad. Esta es la razón por la cual en la Biblia existen ciertos lenguajes y fue escrito en un periodo de más de 1500 años, cada uno en su cultura y en su contexto. De acuerdo a esta teoría, si se encuentra algún detalle o imprecisión en las escrituras, este sería por omisión, transmisión, traducción o escritura meramente humana. Y con tantas copias que existen en el mundo de la Biblia, es muy fácil averiguar si hubo una imprecisión o un error por parte del ser humano. Por eso, a pesar de no ser dictado por Dios, conserva toda su autoridad. Una vez presentadas las 7 teorías de la inspiración divina, es importante mencionar que en este programa se va a utilizar la 7ª teoría, que consiste en trabajo humano y trabajo divino en conjunto, para que el mensaje de Dios llegue a la humanidad. Por lo tanto, la Biblia mantiene su autoridad e infalibilidad en los temas que tienen que ver con la salvación. El hecho de que no podamos entender la Biblia en su totalidad no nos muestra de un error que Dios cometió a la hora de transmitir el mensaje. Por lo tanto, nuestra incapacidad humana es el problema en este caso. En el siguiente video daré una explicación breve de los principios de interpretación bíblica. Recuerda, Dios sigue esperando por ti.